Bienvenidos al capítulo 8, instrumentos de vuelo. Los instrumentos de vuelo pueden ser clasificados de distinta manera. En esta ocasión, este capítulo va a abordar aquella clasificación de los instrumentos de vuelo de acuerdo a su principio de funcionamiento. Independientemente del principio de funcionamiento, la ubicación de los instrumentos de vuelo en el tablero del aeroplano es estándar y siempre es la misma y se la considera habitualmente la T básica por la letra T, porque la distribución configura, ya sea en instrumentos análogos como digitales, la forma de una letra T en donde siempre a la izquierda va a estar el velocímetro, en el centro el horizonte artificial, a la derecha y arriba el altímetro y debajo del horizonte artificial el giro direccional, que es un compás. A la izquierda y derecha respectivamente del compás suele ubicarse respectivamente el coordinador de giros y el indicador de velocidad vertical o variómetro. En una configuración de electrónica digital o de lo que se llaman genéricamente este tipo de presentaciones Electronic Flight Display, siempre va a estar a la izquierda, pero en forma de un tape, de una tira, el velocímetro, a la derecha el altímetro, igual que acá, en el centro el horizonte artificial y debajo del horizonte artificial el giro. Después vamos a ver en una manera más amplificada dónde se ubica habitualmente en este tipo de Electronic Flight Display el indicador de coordinador de giros y variómetro. Por lo tanto, de lo que se va a tratar este capítulo es el principio de funcionamiento de este conjunto de instrumentos de vuelo básico que entre ellos funciona bajo el principio y el sistema denominado pitot static, pitot estático, el velocímetro, el altímetro y el variómetro. Y funciona giroscópicamente bajo los principios y atributos características que tiene el giróscopo, el horizonte artificial, el giro y el coordinador de virajes. El sistema pitot estático y sus respectivos instrumentos es muy importante que el piloto los conozca y que comprenda conceptualmente, sin ninguna duda, el principio de funcionamiento. Como componentes del sistema se cuenta con un tubo pitot que consiste en un orificio de entrada del aire libre, enfrentando la corriente de aire de cuando el aeroplano se desplaza, y una sonda estática que cuenta o no alternativamente como un backup o un sistema alternativo de otra sonda estática independiente. Esto toma presión del aire libre pero estático y el orificio del tubo pitot toma presión total de cuando esto se está desplazando con velocidad a través de la masa de aire. Ese tubo pitot cuenta en general con un orificio de drenaje, por lo cual se va a estar en algún lado, según el diseño de los sistemas, una cámara estática dentro del tubo pitot, conectada con el aire libre, pero sin enfrentar la corriente de aire, y una cámara de presión que va a ser aquella de
que va a recibir la corriente del aire libre. Esa corriente de aire libre es dirigida al sistema del velocímetro y es el velocímetro el único de los 3 instrumentos que funcionan en base al sistema pitot estático que necesita para su correcto funcionamiento de la línea proveniente del tubo pitot y de la estática. El velocímetro es el único de los 3 instrumentos que requiere de ambas, de la indicación de ambas presiones, presión estática y presión total. ¿Por qué? Porque por un mecanismo interno, a la presión total le resta la estática y se obtiene presión dinámica. Recuerden que el principio de conservación de la energía considera que la presión total está formada por la suma de las presiones estática y dinámica. Si yo aumento o disminuyo cualquiera de ellas, tengo que aumentar y disminuir contrariamente la opuesta para que la energía total siempre va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, si a la presión total que ingresa cuando la aeronave se desplaza por el aire, por este conducto graficado en rojo, le resto la presión estática, lo que voy a tener acá es presión dinámica. La presión dinámica es exactamente lo mismo que energía cinética, mientras la presión estática es energía potencial. La energía cinética es lo que yo necesito que me muestre el velocímetro porque va a ser un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, la fórmula de la presión dinámica o energía cinética. Por otro lado, muchas veces en muchos aeroplanos el sistema pitot en el tubo pitot para evitar eventual formación de hielo en condiciones de engelamiento tiene un sistema de calefacción a través de un sistema de resistencia eléctrica que desde la cabina de comando del piloto tiene un interruptor para conectar o no esa calefacción al tubo pitot. Por su parte, tanto el indicador de velocidad vertical o variómetro como el altímetro reciben, y ya vamos a ver cómo lo procesan para convertirlo en indicación en cada uno de estos instrumentos, solamente energía de la línea de presión estática, ya sea de la estándar, de la convencional o de la alternativa en el caso de que la sonda estática por alguna razón se obstruya o quede fuera de servicio. Conceptualmente, esto es lo más importante que tienen que conocer y comprender del sistema pitot estático. Ahora, ¿cómo funciona de vuelta de manera conceptual internamente cada uno de ellos para presentar una información que el piloto pueda y sepa interpretarla para conocer los valores de altitud, velocidad y velocidad vertical? En el caso del altímetro, independientemente de en qué escala y unidades esté representada la altitud, generalmente en pies, pero hay planeadores que exhiben la altitud en metros, sobre todo en algunos países como Rusia, que tienen su sistema altimétrico expresado en unidades métricas. Lo importante es que internamente ustedes conozcan que a partir de la sonda estática que mide la presión del aire y sabiendo, como recordaremos, que la presión atmosférica disminuye gradualmente con la altura al punto de que a 18.000 pies en una atmósfera estándar la presión barométrica es exactamente la mitad que a nivel del mar, esa disminución de presión con la altura la va censando un conjunto de cápsulas aneroides, generalmente de bronce, a la que se le ha practicado prácticamente el vacío total, de un modo tal que cuando dentro de el cuerpo, que es una unidad sellada del altímetro,
la presión estática que recibe va siendo cada vez menor, esas cápsulas, como ustedes ven, las flechas en ambos sentidos, se van expandiendo porque tienen menor presión sobre su cuerpo y alrededor del mismo. Esa expansión se transmite mediante un mecanismo de relojería a las agujas indicadoras para que el piloto reciba la información como son las agujas del reloj, con una aguja que marca las horas, otras los minutos y muchos relojes los segundos. Con el mismo criterio, el altímetro tiene indicadores de punteros de cada 10.000 pies, de 1.000 pies y de 100 pies. Por lo tanto, a través del tiempo ha ido habiendo, y dependiendo de qué tipo de aeronave está instalado el altímetro, la presentación más convencional es esta, en donde un puntero marca los 10.000 pies, la aguja corta más gruesa cada 1.000 pies y cada 100 pies la aguja larga fina. Tienen distinta presentación, distinta diseño del altímetro a través del tiempo o de vuelta, como decíamos, dependiendo también qué tipo de aeronave. Si hay una aeronave que tiene un techo máximo de servicio de 12.000 pies, 14.000 pies, no va a tener seguramente un altímetro que llegue a 45.000 pies. No obstante eso, todos sí tienen en común lo que se denomina ventanilla Colsman, que algunos lo tienen expresado nada más que en pulgadas de mercurio, en este caso 2992 como la estándar. Algunos tienen ambas, 2992 y 1013, como estos dos, y en otros casos es digital y con un determinado comando también se cambia el reglaje, lo que se llama reglaje altimétrico, que en estos ejemplos, en los cuatro, está considerado 2992, la presión estándar a nivel del mar en pulgadas. Para no tener que convertirlas en países o estados que tienen que utilizan las unidades de milibares para presión atmosférica, hay altímetros que tienen las dos unidades para no tener que usar una conversión. Y todos tienen una perilla, este otro instrumento digital la tendrá en algún lado de los comandos, para cambiar ese reglaje altimétrico y colocar la presión atmosférica que corresponda a las condiciones de vuelo. Generalmente antes del despegue y para aterrizar, la presión atmosférica del aeropuerto reducida al nivel medio del mar. Hay una cuestión que hay que tener, con la que hay que tener mucha precaución, y es que todos los instrumentos de vuelo están regulados, calibrados de fábrica para las condiciones de la atmósfera estándar internacional, o ISA, que a nivel del mar es de una temperatura de 15 grados centígrados y una presión atmosférica de 2992 o 1013. Cualquier desvío de presión atmosférica y de temperatura causa en ocasiones significativas diferencias entre la altitud real que yo voy a tener sobre una determinado, por ejemplo, sobre el terreno, con respecto a la indicada. En el caso de temperaturas inferiores a la estándar, o sea, inferiores a 15 grados centígrados a nivel del mar y inferiores al gradiente estándar, que es de una disminución de 2 grados cada 1.000 pies de la temperatura con la altura, la disminución
de temperatura respecto a la estándar genera que la altitud indicada, la que lee el piloto en el altímetro, sea mayor que la real. O, dicho de otra manera, la altitud real sobre el terreno, sobre obstáculos, es en condiciones de temperatura por debajo del estándar, la altitud real es menor que la indicada, lo cual constituye una situación riesgosa, por no decir de peligro, en zonas montañosas o con obstáculos, cuando la diferencia de temperatura en temperaturas inferiores al estándar es significativa, para lo cual la Organización para la Aviación Civil Internacional hace muchos años ha publicado una tabla para compensar esa diferencia de temperatura, y para temperaturas reportadas inferiores a cero y determinada altura sobre el aeródromo, uno entra en la tabla, por ejemplo, a 4.000 pies y 30 grados bajo cero, yo tengo que hacer una compensación porque el instrumento me está indicando una cosa y el avión está más bajo que eso. Por lo tanto, yo tengo que sumarle 760 pies a la indicada para estar seguro sobre obstáculos y el terreno. El indicador de velocidad vertical o bariómetro también funciona con cápsulas aneroides para censar la presión estática. También toma solamente presión estática, igual que el altímetro, con la diferencia que en un conducto capilar es como que por el bajo diámetro que tiene ese conducto, si el aeroplano asciende o desciende, la presión por un tiempo, la presión estática queda atrapada en un conducto capilar que es comparado con la presión atmosférica dentro de la cámara, y eso se traduce mediante un mecanismo de relojería a una relación de ascenso o descenso de metros por segundo o pies por minuto, y de vuelta, igual que el altímetro y como vamos a ver el velocímetro, hay distintas configuraciones, distintas unidades y también distinta escala mediante la cual la indicación de velocidad vertical se transmite al piloto y por lo tanto también digitalmente. En el caso de la información en un Electronic Flight Display, la indicación de velocidad vertical está en general a la derecha, pero siempre del lado del altímetro, o sea, a la derecha de la T, en escala diferente. Algunos instrumentales figuran el valor total, o sea, 500, 1000 pies por minuto. En este caso, donde dice 5 es 50, donde dice 10 es 100 pies por minuto de ascenso o descenso respectivamente. En el caso del velocímetro, como recordaremos, mientras el aeroplano se desplaza, ingresa la presión total que impacta en el tubo pitot, ingresa por el tubo pitot la presión total, la recibe y la censa el mecanismo de relojería, y por otro lado se recibe en la cápsula aneroide presión estática. Mediante el mecanismo adecuado se resta de la presión total la estática y mediante un complejo mecanismo de relojería se transmite la indicación de velocidad al piloto, también en términos de nudos, millas por hora, kilómetros. En muchos planeadores hay algunos velocímetros que
tienen las dos escalas, millas por hora en la escala grande afuera, nudos en la escala interna, como se ve acá, y permiten proporcionar información haciendo un ajuste de altitud y temperatura más o menos ISA, permite proporcionar en el arco blanco exterior la información de velocidad verdadera, de TAS. En otros velocímetros en aeronaves de alta performance que necesitan indicación de número Mach, además de la velocidad digitalmente y con la aguja, informan la velocidad en porcentaje de número Mach y por lo tanto también hay presentaciones de velocímetro en el lado izquierdo de la T básica en un Electronic Flight Display. A su vez, hay siempre en el lado izquierdo información de la velocidad indicada en ese momento, hacia dónde las velocidades se incrementan y descienden, y hay configuraciones y sistemas que permiten leer en algún lado cercano a al tape, a la tira, a la cinta de velocímetro, la TAS y la ground speed, cuando hay sistemas que calculan la componente del viento y se la suman o se la restan a la TAS para proporcionarnos la ground speed. Es muy importante conocer los significados de los arcos codificados en colores y las líneas radiales que tienen los velocímetros, porque cada uno no es caprichoso, tiene un significado muy especial que el copiloto debe no solamente conocer, sino respetar a partir de conocerlo y comprenderlo. En ese sentido, la BS sub 0 es la velocidad de pérdida en condiciones de aire estable y en configuración de aterrizaje, por lo tanto, con el tren abajo y máxima deflexión de los flaps, si el aeroplano tuviera tren retráctil y flaps, que por lo tanto será la velocidad de pérdida en esa configuración. El límite inferior del arco blanco. BS sub 1 es el límite inferior del arco verde, que es la velocidad de pérdida en vuelo en aire calmo, en una determinada configuración, como por ejemplo, en general se lo considera con el avión limpio, o sea, si tiene tren de aterrizaje retráctil, el tren arriba y cero deflexión de los flaps. El límite del arco verde y todo el sector verde, por lo tanto, marca los límites inferiores y superiores en términos de velocidad de la operación normal del aeroplano. Y el arco blanco, el límite inferior y superior en términos de velocidad indicada para la operación de flap o para el vuelo con los flaps extendidos. El arco blanco, rango de velocidades para operar con flaps extendidos. La velocidad FE es la velocidad máxima para operar con los flaps extendidos. Porque hay aeroplanos que tienen una velocidad máxima para operar los flaps y otra para volar con los flaps ya extendidos. El arco verde, como anticipamos, es el rango de velocidades de operación normal, sin flaps. La VNO es el límite superior en velocidades del arco verde, que es la velocidad máxima estructural de crucero y la máxima velocidad a la que se puede considerar de operación normal. O sea, que si tenemos condiciones de que el aire no sea calmo, haya ráfagas, turbulencia, cortante de viento, no deberíamos operar a velocidades superiores a la normal de operación.
En cambio, el arco amarillo es el rango de velocidades para operar con precaución y solamente en condiciones de aire calmo. No se puede exceder la VNO si no es en aire totalmente calmo. Y si se encuentra turbulencia, ráfagas, cortante de viento, hay que volver inmediatamente a una velocidad a lo sumo igual a la VNO o preferentemente algo inferior a ella. Por último, una línea radial, no en rango de arco, sino una línea radial roja, la VNE, se llama velocidad de nunca exceder y como el término lo indica, por razones a veces estructurales, en algunos aeroplanos por otras razones aerodinámicas, no se debe exceder jamás la velocidad correspondiente a la línea radial roja. Respecto al sistema pitot estático, hay al menos 3 fallas clásicas típicas que pueden ocurrir y que ayuda mucho el conocimiento y la comprensión del piloto o para poder resolverlas, para interpretarlas o de última para transmitir lo más correcta y completamente posible y detalladamente la información de la falla al personal de mantenimiento para orientarlo en su troubleshooting, en su búsqueda para solucionar la falla. Uno típico es el bloqueo del tubo pitot. El bloqueo, ya sea por formación de hielo o insectos o tierra, algún tipo de contaminación que obture la entrada de aire de la corriente libre al orificio que está orientado hacia ella en el tubo pitot, pero que el resto del sistema está libre de toda falla u obstrucción. La sonda estática y el orificio de drenaje para eventual condensación, agua que ingrese por lluvia, etcétera, ese orificio está destapado. Lo único que se ha tapado, bloqueado, es el ingreso de la presión total. La manera de identificar el piloto que esta es la falla es que en vuelo, de pronto, el velocímetro indique 0. ¿Por qué va a indicar 0? Porque el velocímetro funciona tomando presión total, que es la línea roja, restándole la estática. Si yo la línea de presión total, que la tengo bloqueada, y por el orificio de drenaje ingresa presión estática, esa presión estática va a entrar por la línea de presión total. Y si el instrumento para marcar la velocidad resta la línea roja menos la azul, y yo estoy teniendo por la roja presión estática, si la presión estática es 29,92 y la otra que me viene acá es 29,92, me queda 0, por lo tanto la indicación de velocidad va a ser 0, porque no tengo presión total a la cual restarle la estática. Estoy restando estática menos estática, 0. Es el mismo valor. La otra posibilidad es que si por alguna razón se bloquee la línea de presión total. Por lo tanto, por más que yo tenga libre el orificio de ingreso de presión total y el orificio de drenaje, si la obstrucción, de vuelta por insectos, por cualquier razón, está en la línea, yo no voy a tener indicación de presión ni estática ni total en esta línea. Por lo tanto, la única información que voy a tener va a ser de presión estática. Y un instrumento como este, que tiene un diseño de tal que reciba solamente presión estática, se transforma en un altímetro, porque es el principio mediante el cual funciona un altímetro, no un velocímetro. Por lo tanto, la manera de identificar que es este el problema, el bloqueo de toda la línea, es porque yo puedo probar si ascendiendo la velocidad se incrementa y descendiendo la velocidad disminuye, quiere decir que el velocímetro se transforma en un altímetro.
porque solamente recibe información de presión estática. Y por último, el tercer caso de un eventual bloqueo es cuando se bloquea la presión estática, la línea de sondeo de la presión estática. Tengo información perfectamente recibida de presión total a través del tubo pitot por la línea roja, pero al velocímetro no le está llegando estática y al bariómetro y al altímetro tampoco. Por lo tanto, si el altímetro y el bariómetro funcionan en base solamente, como dijimos, a presión estática, reciben solamente de la línea de alimentación azul, tanto el altímetro como el bariómetro van a quedar frisados. El bariómetro en cero, ya es que sea que yo subo o bajo, haciendo, desciendo, no me va a marcar nada. Y si haciendo y desciendo, la manera de identificar que tengo problema en la sonda estática es que tanto al ascender y descender, el altímetro como el bariómetro me indican el altímetro frisado, congelado en la última información, y el bariómetro en cero. Y en el caso del velocímetro, al no tener estática que le resto a la total, voy a estar recibiendo presión total solamente, por lo tanto va a ser imprecisa la información de velocidad que me va a estar dando, porque no la estoy restando a la presión estática, y generalmente, por lo tanto, voy a tener una velocidad inusualmente superior a la que con ese régimen de motor y altura, etcétera, yo debería tener. En el caso de toda esta información mostrada en un Electronic Flight Display, repetimos, tenemos siempre a la izquierda la información de velocidad, Airspeed Indicator, siempre a la derecha altímetro, a la derecha del altímetro indicación de velocidad vertical o bariómetro, en el centro horizonte artificial, codificado del color de la tierra y del cielo y con líneas de referencia y un símbolo que representa el aeroplano, un indicador de cuántos grados de inclinación, 30, 45, 60 grados de inclinación, un indicador de cuántos grados de cabeceo hacia arriba y hacia abajo, y un giro compás que me indica el rumbo. 270, no solamente en este caso digital, sino a su vez con la rosa de los vientos, lo cual se llama normalmente indicador de situación horizontal. En todos los movimientos de los ejes del avión y sus consecuencias de velocidad y altitud, hay lo mismo que con los giros, indicadores de tendencia que se llaman trend vector, que son indicadores lineales o de arco magenta, perdón, que nos están indicando, por ejemplo, en el caso de que yo comience un giro con una indicación, con una inclinación hacia la derecha de 20 grados, lo que me dice el trend vector, que es el magenta, es que si yo continúo con esa actitud, en 6 segundos voy a tener este rumbo, 290. Y ahora lo vamos a ver al tema de trend vector explicado en velocidades y altitudes. Otro tipo de Electronic Flight Display es el que se llama Multifunction Display, mientras que el primero, el que acabamos de ver, habitualmente se llama Primary Flight Display. Perdón, Primary es con Y. Y los trend vectors, en el caso del velocímetro, recuerden que siempre respecto al centro donde está el indicador de actitud u horizonte artificial, siempre a la izquierda va a estar el velocímetro. El velocímetro tiene este trend vector que está ampliado
significativamente acá, para que lo vean, que es una línea, en este caso vertical, magenta, y el trend vector siempre nos indica que si yo nada cambio respecto a la actitud y a la potencia del avión, dentro de 6 segundos, ahora tengo una velocidad indicada de 120 y dentro de 6 segundos voy a tener 125 si no cambio nada. El trend vector indica la proyección donde estará la aeronave dentro de los próximos 6 segundos. En el caso de la altitud, yo estoy recibiendo información de que el altímetro, a la derecha siempre del horizonte artificial, me está diciendo que en este momento yo voy cruzando por 3.900 pies, pero si nada cambio, dentro de 6 segundos voy a tener 3.820. Por otro lado, los sistemas giroscópicos alimentan, como dijimos, otros 3 tipos de instrumental: el horizonte artificial, el girocompás y el coordinador de giro o el indicador de giro y ladeo, el conocido como palito bolita. No en el caso de la bolita, que es totalmente autónoma, sino que es un inclinómetro muy simple, que funciona por gravedad, pero sí el indicador de viraje. Recordemos inicialmente que el giróscopo tiene propiedades muy beneficiosas, como mantener rigidez en el espacio, pero tiene la contrapartida de tener un error llamado por precesión, que se entiende por precesión que a ese volante que está girando para hacer funcionar el sistema giroscópico alrededor de un eje, si se le aplica una fuerza al eje o una fuerza directamente al disco rotor, esa fuerza reacciona a 90 grados en el sentido de rotación del volante y por lo tanto, esa fuerza que va a terminar actuando sobre el eje produce en el instrumental que funciona bajo el principio giroscópico determinados errores por ese fenómeno de precesión. A su vez, como acabamos de decir, el giróscopo tiene la gran virtud y beneficio, por eso se usa para este tipo de instrumental, de que al girar mantiene su rigidez en el espacio porque está montado sobre un sistema cardánico mediante el cual el disco mantiene rigidez en el espacio y yo puedo mover todo lo que hay alrededor del disco mediante el sistema cardánico, y sin embargo el disco se va a mantener absolutamente estable respecto a su ubicación espacial. Una de las maneras para hacer funcionar los instrumentos giroscópicos para darle velocidad a ese disco rotor es generar una línea de vacío que, al producir succión, haga girar ese mecanismo giroscópico, en este caso en el giro direccional y en el horizonte artificial o indicador de actitud. Esto funciona a partir de que se toma aire de la corriente de aire libre del exterior del aeroplano, se filtra adecuadamente para que ese aire no ingrese a las líneas y al instrumental con ninguna partícula o contaminación que pueda afectar el buen funcionamiento del instrumental e indicadores, y tenemos en la línea una bomba de vacío que produce succión para que ese aire circule de tal manera que alimente y haga funcionar el sistema giroscópico del giro, una indicación de cuántas pulgadas de mercurio, en este caso regulado en pulgadas de mercurio, una indicación de qué nivel de succión estoy generando en el sistema, succión para producir el movimiento del giróscopo dentro del horizonte artificial y
una válvula de alivio para el caso de que esa succión alcance valores superiores a los que por diseño y conveniencia deban alimentar el instrumental, y entonces esa válvula va a producir una apertura de la línea de succión para liberar la succión y mantenerla dentro de los valores adecuados. Con posterioridad a lo cual, después la bomba exhala al exterior la succión que está produciendo en todo el sistema y constantemente funciona de ese modo. Esta es la razón por la cual, posteriormente a la puesta en marcha, un sistema giroscópico alimentado en base a vacío va a requerir que en la lista de chequeo a ustedes les va a pedir que verifiquen la succión esté o en arco verde o en los valores de rango normal establecido por el Pilot Operating Handbook, y se van a empezar a estabilizar el horizonte y el giro cuando tengan la succión considerada normal para el sistema. El indicador de coordinación en los giros puede ser en base a lo llamado el palito y bolita, que se llama indicador de giro y deslizamiento, o el coordinador de giro, que en ambos casos contiene el inclinómetro, que es la bolita, que funciona totalmente autónoma y por gravedad, no tiene ningún sistema que lo alimente, y dentro, en los dos casos, tiene un sistema de un volante que gira rápidamente montado en un sistema cardánico que hace que el volante gire a gran velocidad y siempre manteniendo rigidez en el espacio, de una manera tal que en el caso de este instrumental, el movimiento del avión al comenzar un giro se traduce en cuántos grados por minuto yo estoy girando si mantengo ese régimen. Un giro coordinado, como sabemos, no solamente requiere inclinar, rolar el avión en el eje longitudinal X, sino que la acción del pedal para el mismo lado del viraje para que el aeroplano guiñe, para compensar el fenómeno que recordarán que se denomina guiñada adversa, y la bolita se mantenga centrada. Es muy importante que tengamos presente que la representación gráfica en el coordinador de giro del avión inclinado no está marcando la inclinación del avión en cuanto a rolido, sino el régimen de cuántos grados por minuto está rolando. Esto es una gran ayuda porque cuando el aeroplanito, el simbolito, está en la primera línea de la escala, por ejemplo, hacia el right, hacia la derecha, quiere decir que el aeroplano no solamente está girando a la derecha, sino que está haciendo un viraje de 2 minutos, o sea, a razón de 3 grados por segundo. En 2 minutos voy a girar 360 grados y volver al rumbo inicial. El indicador de un giro coordinado nos indica justamente en las dos situaciones donde se tiene posibilidad de hacer un viraje no coordinado. Uno es deslizando, y es que en este caso, girando hacia a la derecha, no oprimamos lo suficiente el pedal o directamente no lo apliquemos, y entonces la bolita va a caer hacia el lado del viraje. En la medida que yo aplico pedal, voy a desplazar la bolita para centrarla, y si aplico demasiado comando de timón de dirección o pedal, en este caso derecho, voy a hacer que la bolita se desplace para el otro lado, con lo cual voy a estar derrapando. Esa es la interpretación que cuando vuelen con instrumento el piloto le va a tener que dar al indicador de giros coordinados.
un régimen considerado estándar. El viraje estándar está definido por un giro de 3 grados por segundo, o sea, 360 grados en 2 minutos. En cuanto al otro instrumento que funciona giroscópicamente, es el indicador de actitud u horizonte artificial, que independientemente de la presentación que tenga, que ahora vamos a ver algunas, de vuelta, tiene dentro un sistema giroscópico que al rolar, al girar este volante a gran velocidad y montado en un sistema cardánico, no importa la actitud que yo mueva el avión, gire el avión, rote el avión, lo role invertido o en cualquier actitud, el volante dentro del instrumento se va a mantener rígido respecto al espacio. Por lo tanto, todo este mecanismo accesorio me va a transmitir la información en el instrumento y de una manera tal que sea interpretable por el piloto. Habitualmente en marcas de a 10 grados de inclinación, con marcas más significativas a los 30, a los 45 y a los 60 grados de inclinación, habitualmente indicadores de grados de cabeceo respecto al horizonte, una representación gráfica del avioncito, en general alitas que deben en vuelo recto y nivelado ir niveladas con la línea del horizonte blanca, y un sistema de ajuste para perdón, en la perilla central, un sistema de ajuste para subir o bajar la representación, el símbolo de ese avioncito, para que no haya error cuadrantal con la variación de alturas de cada piloto, de cada observador del instrumento. Y una perilla que normalmente se denomina pull to cage, que es tirar y girarlo para trabar el horizonte, para que todo este sistema no se dañe ni se deteriore ni empiece a dar errores enormes por las fuerzas que actúan sobre el giróscopo en virajes escarpados, maniobras acrobáticas, etc. Por lo tanto, la interpretación, si bien es cierto, más adelante van a incorporar la teoría de vuelo por instrumento y la práctica del vuelo por instrumento, el horizonte artificial permite reemplazar el horizonte natural para que el piloto tenga control de la actitud del avión, por eso se llama indicador de actitud u horizonte artificial, en cuyo caso una representación del aeroplano girando a la izquierda y ascendiendo va a ser una indicación como esta. Por el contrario, girando a la derecha y descendiendo, yo lo voy a tener que interpretar esta indicación de esa manera. El giro direccional, que es la representación del compás magnético, pero en base a un funcionamiento giroscópico, requiere que inicialmente yo con la perilla de ajuste alinee el rumbo con el de la brújula, a partir de lo cual el sistema funciona giroscópicamente, y debido a los errores de precesión, especialmente en vuelo con turbulencia o virajes escarpados, etc., periódicamente, cada 10, 15 minutos a lo sumo, yo debería verificar, hacer control cruzado del rumbo que me está marcando el giro direccional con el rumbo del compás magnético, y siempre corregirlo de acuerdo a la información del compás magnético. También es altamente recomendable controlarlo con el rumbo de la cabecera en uso antes del despegue. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Un volante que gira montado en un sistema cardánico que permite que con un mecanismo de mucha precisión ese volante mantenga su rigidez en el espacio, de manera que cuando yo cambio mi rumbo rotando
en el sistema, en el eje vertical o direccional del aeroplano, al mantenerse rígido en el espacio la ubicación del aeroplano, me lo muestre en términos de a qué rumbo estoy girando en el giro direccional. También en el caso del giro direccional hay varias presentaciones y, como en la mayoría de los instrumentos, voy a tener una bandera roja cuando por alguna razón o no es suficiente el valor de succión que estoy recibiendo, o cualquier error interno del instrumento que alcance o exceda los límites de funcionamiento normal, me salga una bandera de alarma que me indique que ese instrumento ha dejado de ser confiable. Y esta perilla, como les decía, de ajuste, es mediante la cual la información que yo reciba del compás magnético, en este caso norte, la tengo que colocar alineando el norte del giro para que a partir de allí y hasta un nuevo chequeo periódico, la información de rumbo del giro direccional sea el adecuado. Por último, el compás magnético es totalmente autónomo, funciona en base a que los polos norte y sur de la Tierra funcionan como un enorme, gigantesco imán, y dentro del cual hay lo que nosotros vemos de frente de un compás. Es una presentación más o menos como esta o como esta, pero adentro hay mecanismos de compensación por medio de estos tornillitos o de estos para, mediante un compás magnético patrón, periódicamente calibrar el buen funcionamiento del instrumento, y que funciona en base a una unidad sellada que contiene líquido dentro de esa cámara, como para que sea totalmente libre el movimiento de la parte flotante, que es la que va a darnos la información de rumbo, que dentro de la cual tiene un sistema de sensor magnético que gira prácticamente en forma libre a través de un eje en el que pivotea con un mínimo contacto, como una aguja, para evitar en la mayor medida el rozamiento. Estos tornillitos sirven para compensar magnéticamente en la calibración el compás, para que provea la información más fidedigna. Algunos contienen iluminación, y dentro de la cámara hay un conjunto de cápsulas aneroides que permiten que a diferente altura, por lo tanto a diferente presión barométrica externa, estas cápsulas mantengan dentro de la cámara con fluido la presión lo más parecida a la estándar. Como consecuencia de la comparación de que el compás de cada aeroplano con un compás patrón, cada periodo que pueden oscilar, depende de la categoría del avión, entre 1 año o 2 años, un técnico con el procedimiento adecuado tiene que verificar y colocar lo que se llama una tabla de desvío del compás, en la que se consigne y se coloque muy cerca en las inmediaciones del compás magnético, generalmente bajo él mismo, que para cada rumbo donde está explicado en la tabla, que puede ser cada 30 o 45 grados, para cada rumbo determinado, qué indicación de compás el piloto debe volar para tener
rumbo 90, si yo necesito adoptar rumbo 90 en este compás con las radios o el máster de avionics on, yo voy a tener que poner 88. Para volar rumbo sur, 180, voy a tener que poner 183. Y así, como evidentemente hay rumbos que no requieren corrección. La gran importancia de esos grados, que parece poca cosa porque son 1, 2, 3 graditos, es que cada 60 millas náuticas que yo recorra, un grado de desvío me va a representar que yo me aparte 1 milla náutica de la ruta deseada, con lo cual si ignoro ya de movida una compensación por la tabla de desvío de 3 grados, a las 60 millas yo voy a tener un desvío de 3 millas de la ruta deseada. El compás magnético también tiene errores que debemos conocer y comprender para minimizar, evitar o que no nos sorprenda. Sobre todo en las inmediaciones de los polos. En las cercanías de los polos, los compases magnéticos son prácticamente inutilizables a partir de latitudes de 80 grados norte y sur, debido a que la esfera terrestre se comporta como un gigantesco imán, y al ser el compás magnético un instrumento que funciona en base a magnetismo, una de las cuestiones que tiene es debido a lo que se llama magnetic dip o inclinación magnética, que es mayor en las inmediaciones de los polos. Y influye en todo tipo de compás magnético. Los terrestres, para navegación terrestre, marítima, aeronáutica, etc. Esto genera que si yo estoy manteniendo predominantemente rumbos norte, mientras no gire, no voy a tener error por inclinación magnética, pero en tanto y en cuando el aeroplano gire a la izquierda o gire a la derecha, la inclinación magnética, que quiere decir que la aguja interna que tiene el compás, el magnetismo interno que tiene el sistema para indicarme el rumbo, se inclina hacia el polo, buscando el polo, y genera un efecto de inclinación que me representa que yo tenga que anticiparme o demorar en terminar y comenzar el giro. Lo mismo pasa en el sentido contrario cuando yo estoy manteniendo predominantemente rumbo sur, que de vuelta, al estar en vuelo recto y nivelado, la inclinación no me produce, la inclinación magnética no me produce ningún error, pero sí al girar a la izquierda y derecha respectivamente, eso lo van a ver más en el avión, pero es importante que ustedes sepan que, como todos los mecanismos, como vimos los giroscópicos, bueno, desde el punto de vista magnético, también tiene su lado que puede producirnos o generarnos un error que tenemos que comprender para compensarlo. Lo mismo, esa inclinación, el fenómeno de la inclinación magnética genera errores al acelerar y desacelerar el avión. Si el avión va manteniendo una velocidad constante, el error es neutro. Pero si yo acelero, la inclinación va a ser tal que la brújula va a apuntar, se va a intentar clavar hacia el norte. Y por el contrario, si yo desacelero, sobre todo en forma violenta, cualquiera de los dos movimientos, el de aceleración o el de desaceleración, va a rolar hacia el sur por clavarse e inclinarse para el lado contrario. Otro
instrumento totalmente autónomo, es el indicador de temperatura exterior. En general, expresado en escalas de grados centígrados y grados Fahrenheit, como en este caso grados centígrados adentro y grados Fahrenheit afuera, y puede tener distintas representaciones, inclusive en forma digital, y en Electronic Flight Display proporcionar información adicional de temperatura, no solamente la temperatura exterior, sino darnos información de la temperatura total, total air temperature, o temperatura total del aire, también expresada en esta presentación, total air temperature de menos 27, incluye un incremento muy significativo de temperatura por rozamiento con el aire, en este caso de 32 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura estándar estática del aire, estática, afuera en esas condiciones, en este momento, es de negativa 59. Pero la temperatura total, porque la velocidad que está teniendo este aeroplano representa que un incremento de temperatura por rozamiento de 32 grados, por lo tanto la temperatura total, que es la temperatura estática más la de rozamiento, es de menos 27 grados. Y generalmente hay aeroplanos que también consignan, como lo vimos previamente, la TAS y la ground speed. Espero que, como siempre lo convenimos, no duden en consultarme al mail, al WhatsApp, cualquier duda, inquietud o confusión que tengan, pero sobre todo si en algo no he sido capaz de explicar con suficiente claridad. Muchísimas gracias.